su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y aquí estamos para dar el repaso de la lección. Ya estamos en la lección 6 y se titula La hora de su juicio. Así que vamos a empezar en esta lección. Como ya hemos visto, hermanos, tiene que haber un juicio antes de que Cristo regrese otra vez. Y podemos comprobar eso en Apocalipsis 14:7, que ya lo hemos estado leyendo, que dice que el primer ángel dijo que adoren a Dios, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso sucede antes de la segunda venida. Pero la pregunta es, ¿cuándo empieza o cuándo empezó ese juicio? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Bueno, el libro de Daniel nos da esa respuesta. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. A lo mejor no lo entienden ustedes lo que quiere decir aquí, pero aquí está la respuesta y eso que vamos a estudiar todo este versículo. Vamos a tratar de profundizar en lo que significa. Todo judío entendía qué significaba la purificación del santuario terrenal. Ocurría en el día de expiación, que era, digamos, el día del juicio. Y aunque Daniel entendía qué significaba la purificación del santuario y del juicio, estaba confundido acerca de estos 2300 días. Así que el santuario se purificaba en una vez al año, hermanos, y se purificaba, y en ese tiempo, cuando se purificaba el santuario, los israelitas era un día de juicio para ellos y tenían que afligirse y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Así que la hora de su juicio había llegado, según el día de expiación o cuando se purificaba el santuario. Pero Daniel estaba confundido de lo que significaba los 2300 días. Y Daniel 8:27 dice, y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Pero luego viene el ángel Gabriel y le explica a Daniel esta profecía. Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que el ángel Gabriel llevó a Daniel a recorrer el tiempo y entonces le reveló la verdad acerca del Mesías venidero y le dio las fechas exactas del comienzo de su ministerio y su muerte cruel, que son acontecimientos que se relacionan directamente con la purificación del santuario. Vamos a seguir estudiando eso, no se preocupen, hermanos. Así que le empieza a revelar la profecía de los 2300 días. Le dice en Daniel 8:17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Algunos argumentan que los 2300 días son literales y se cumplieron en el tiempo, o un poquito después del tiempo de Daniel. Pero eso no puede ser cierto, hermanos, porque aquí acabamos de leer que los 2300 días se aplican para el tiempo del fin, que todavía no ha sucedido el tiempo del fin. Estamos en los últimos días, pero en el tiempo del fin no. Y en Daniel 8, el ángel Gabriel comienza su explicación de la profecía de los 2300 días. Él menciona los reinos de la imagen de Daniel 2,
que es Medo-Persia, Grecia, Roma y también Roma papal, cual interferiría con el ministerio celestial de Cristo, que todos sabemos que ahorita Cristo está en el santuario celestial haciendo la obra de salvación. Y la purificación del santuario, hermanos, en Daniel 8:14 es el punto culminante del capítulo y es la respuesta de Dios al desafío de los poderes terrenales y religiosos que han intentado usurpar la autoridad de Dios, como Medo-Persia, Grecia, Roma y, más importante, Roma papal. Y es parte de la solución divina de Dios al problema del pecado, purificar el santuario. Daniel 9:24 dice, ya va a explicar los 2300 días, el ángel Gabriel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sé que es mucho para entender, pero vamos a explicarla. Bueno, la primera parte que está diciendo ahí es que se le dieron 70 semanas al pueblo de Dios, que eran los judíos. La primera parte de esta profecía se refiere al pueblo de Dios, que eran los judíos, que dice que 70 semanas estaban determinadas para el pueblo de los judíos. Y como hemos visto en la profecía bíblica, un día profético representa un año literal, según Ezequiel 4:6 y también Números 14:34. Así que si aplicamos este principio, 70 semanas salen a 490 días, porque hay 490 días en 70 semanas. Y si hacemos el principio de un día a un año literal, salimos que 490 días son 490 años literales. Y Gabriel le dice a Daniel que esos 70 semanas están determinadas. Y el significado literal de la palabra hebrea de determinadas es cortadas. Y la pregunta es que ¿de qué se cortaron estos 490 años? Bueno, podría ser de la única profecía a la que se alude aquí, que son los 2300 días. Entonces lo que estamos viendo es que los 490 días o los 70 semanas están dentro de los 2300 días. Y Gabriel dice que las 70 semanas o los 490 días o los 490 años empiezan con un acontecimiento que era muy importante para Daniel y los judíos, que era la orden de restaurar y construir Jerusalén. Y descubrimos que el decreto aprobado en el año 457 a.C. permitió que los judíos regresaran a su tierra y también que se establecieran como una comunidad religiosa. Así que también es importante notar que este decreto que fue dado
en el año 457 a.C., fue dado por el rey Artajerjes en el otoño. Así que aquí Gabriel está diciendo que las 70 semanas, ese reloj de los 490 años, empiezan en el año 457 antes de Cristo. Y hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Entonces, si empezamos en el año 457 antes de Cristo y le ponemos 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. Y la palabra Mesías significa el ungido. Y hermanos, ¿saben qué sucedió en el año 27 después de Cristo? Donde terminan las 69 semanas. ¿Saben lo que sucedió? En ese año, Jesús, que es el Mesías, fue bautizado, que era una forma de ungimiento. Así que el libro de Daniel predijo el bautizo de Jesús cientos de años antes que sucediera. Wow, hermanos. Podemos ver que esos 69 semanas llegan al año 27 cuando Jesús estaba bautizando. Y también el libro de Daniel predice la muerte de Cristo, mejor decir, predijo la muerte de Cristo. En Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas, cuando Jesús se bautiza, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí, hermanos, si están leyendo, dice que se le iba a quitar la vida al Mesías. Y eso sucedió. Aquí está describiendo la muerte de Jesús. Y ahí dice que el Mesías no iba a morir por sí. Y eso es cierto, porque Cristo no murió por él mismo, sino murió por nosotros. El Mesías dice que sería cortado o crucificado, hermanos. Y en Daniel 9:27 leemos que a mitad de la semana profética, los últimos 7 años, porque una semana hay 7 días, ¿verdad? En una semana, que son 7 años literales, podemos ver que la mitad de la semana, de los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a la mitad de esta semana, en el año 31 después de Cristo, Jesús murió. Jesús murió en el año 31. Y Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz. Y cuando murió en la cruz, el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Ya no había razón de sacrificar corderos, porque Jesús, el Cordero de Dios, había sido sacrificado para todos nosotros. Así como hemos visto, los 490 años de los 2300 años fueron designados para la nación judía de la antigüedad. Pero la última parte de los 2300 años guarda relación con el pueblo de Dios, que somos nosotros. Y los primeros 490 días se aplican al primer advenimiento de Jesús y terminaron en el año 34 después de Cristo. Si le quitamos 490 años a los 2300 años, nos quedan 1810 años. Y estos años se aplican al pueblo de Dios. Así, si comenzamos en el año 34 después de Cristo y le agregamos 1810 años, terminamos en el año de 1844 después de Cristo. Así que el proceso de purificar el santuario, que dice Daniel 8:14, comenzó en el año 1844, hermanos.
¿Y cuál era la razón de la purificación del santuario? Levíticos 16:16 dice: así purificará el santuario, hablando del sumo sacerdote, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que el santuario era purificado por los pecados del pueblo de Dios. ¿Y qué se hacía? ¿Qué hacía el pueblo de Dios en ese día que se purificaba el santuario, en el día de expiación? ¿Qué sucedía? ¿Qué hacía en el pueblo de Dios? Bueno, Levíticos 23:27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Así que los israelitas debían afligir su alma en ese día. Y esta expresión indica que debían humillarse y examinar el corazón y confesar los pecados y arrepentirse de sus pecados y pedir a Dios que los limpiara, así como el sumo sacerdote está purificando el santuario celestial. Así que el mensaje, hermanos, es que la hora desde Dios, el juicio de Dios ha llegado. Ya empezó, hermanos. Y lo que nosotros debemos hacer es arrepentirnos diariamente de nuestros pecados y entregarnos completamente a Él. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos esperanza en este juicio, porque Jesús es nuestro abogado y también es nuestro juez. Es nuestro amigo y quiere que salgamos inocentes de ese juicio. Y lo podemos hacer si solamente nos arrepentimos y confiamos que Él nos ayudará a salir inocente. Él es el que pagó nuestra deuda. Así que, hermanos, arrepiéntanse y confíen en Cristo Jesús, porque la hora de su juicio ha llegado. Muchas gracias, hermanos, por ver esta lección. Por favor, suscríbanse, den un like, comenten y compartan este video. Muchas gracias, hermanos. Los miro la próxima semana. Bendiciones.